Estamos aquí, un médico y un psicólogo, a hablar de la realidad, mentiras, verdades alrededor del cannabis, y vamos a solucionar en este momento diversas inquietudes. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico. Y yo, Juan Camilo Cárdenas, psicólogo. Y hemos querido preparar este video porque ustedes nos han hecho muchas preguntas. Al fin y al cabo, suscita mucha inquietud el uso y el abuso de la marihuana. ¿Es vicio o adicción? ¿Tiene beneficios? ¿Cuáles serían? De todo ello vamos a hablar en nuestro video y quédate hasta el final para que puedas comprender lo que significa hoy el uso, el abuso, el consumo de marihuana. Marihuana, vicio o beneficio. Y es muy interesante hoy reunirme con un gran amigo como es Osvaldo, médico, y yo desde mi punto de vista psicológico, a iniciar este video con dos preguntas que esperamos que puedan ser muy interesantes para poder tener claridad en el caso de ustedes que están participando de este ejercicio. Y las dos preguntas que vamos a plantear va a ser primero. Miren esta primera pregunta, escríbala si quiere. ¿A qué llamamos marihuana medicinal? Y pregunta muy interesante, ¿cuál han sido los cambios que ha tenido la marihuana en los últimos 15 años? Esperamos que esto que vamos a conversar sobre todo pueda ser de mucha utilidad para aclarar mitos y verdades alrededor de lo que es el consumo de cannabis. Arrancamos. Para iniciar, tenga en cuenta este dato. De 10 consumidores, 3 tienen trastornos por consumo de marihuana. Eso ya significa alguna cosa, pero ese no es el único dato. ¿Qué otro dato podríamos agregar, Juan Camilo? Es muy importante, Osvaldo, eso, porque en los últimos 15 años el cambio en la marihuana ha sido muy notable. Hace 15 años, básicamente, para que una persona pasara del uso al abuso, se demoraba 1 año, 2 años, y cada vez era incluso más prolongado. Y hoy día estamos observando cómo las personas hacen una transición de uso a uso cada vez más rápido. Y existe una explicación para eso. Resulta que la manipulación genética en laboratorios de la concentración de THC, tetrahidrocannabinol, que es el componente psicoactivo de la marihuana, cada vez se ha elevado mucho más. Y al elevarse, las personas consumidoras a su vez aumentan frecuencia y cantidad. Este cambio, mayor concentración de marihuana, que coloquialmente es conocida como marihuana tipo creepy, cripa y demás, tiene mayor concentración de THC. Por eso eleva la dependencia, por eso hace que la transición del uso al abuso sea mucho más rápido. Y es importante tenerlo en cuenta porque a su vez, si la dependencia es más alta, frecuencia, cantidad, empieza a generar distintas afectaciones en las esferas de la vida. Y es importante dejarlo claro. Entonces, aquí hay un primer elemento para tener en cuenta. Cuando hablamos de vicio, allá en el título del video, tendremos que entender que es una conducta adictiva. Y ya tenemos una explicación por qué cada vez aparece como más adictiva la marihuana. Algunas personas que consumían marihuana hace muchos años y lo hacen ahora, han notado ese incremento de la concentración de THC, tetrahidrocannabinol, que es el que le da ese componente psicoactivo, esa acción sobre el sistema nervioso central, desencadenando eso que llamamos dependencia. Pero este componente no es el único. Hay muchos componentes, pero hay otro segundo muy destacable. Se llama cannabidiol o CBD. Ese CBD o cannabidiol es el componente medicinal que hoy se acepta prácticamente por la gran mayoría de los países como un medicamento, como de uso medicinal. Y es porque tiene acciones muy claramente establecidas de estabilidad en la membrana cerebral hasta el punto de que tiene acciones específicas, por ejemplo, disminuyendo el dolor, por ejemplo, aumentando la depresión del sistema nervioso central, por ejemplo, al estabilizar la membrana cerebral, siendo un anticonvulsivante, se emplea para evitar, para prevenir o para tratar con las convulsiones. Y por ello mismo, también se le ha dado un uso en ciertas enfermedades donde empezamos a tener investigación, estudios que así lo demuestran. La enfermedad de Parkinson, para poner un ejemplo, la esquizofrenia, en la diabetes mellitus como estabilizador de la membrana celular, también tiene efectos importantes. En la esclerosis múltiple, una enfermedad que ataca la placa neuromuscular que afecta los movimientos corporales de cualquier organismo. También en la ansiedad, por la misma razón, al estabilizar la membrana cerebral, tiene efectos ansiolíticos que ayudan a mitigar eso que llamamos ansiedad, uno de los elementos fundamentales de los trastornos mentales del siglo XX. Así es que
miren ustedes, tenemos un componente ligado al mundo de las adicciones, allí podríamos hablar, comillas, vicio, y tenemos que aceptar unos beneficios indudables en la medicina en algunos asuntos que han sido investigados muy específicos como los que acabamos de relatar. Y qué tan interesante es, Osvaldo, porque servido sobre la mesa tenemos dos elementos que estamos narrando en este momento. Tenemos THC, que es el principal factor que desarrolla la conducta adictiva, la dependencia a consumo de marihuana. Y tenemos el CBD, que tiene los componentes medicinales que acabas precisamente de narrar y que es muy interesante tenerlo en cuenta. Así que cuando alguien en estos días estábamos conversando y nos llamó alguien y nos dijo, ¿será que le doy estas gotas a mi mamá que tiene componente de cannabis? De inmediato los dos preguntamos, ¿cuáles son los componentes que tiene? Ve, tiene THC, ojo, va a causar un efecto psicoactivo en esa señora. Distinto si fuese el médico que por tratamiento, por verificación, con fórmula médica, te estuviese dando el CBD. Y eso es muy importante porque el CBD, hay 400 componentes que tiene el cannabis. Para poder extraer el CBD no se puede hacer de manera coloquial, de manera informal. Hay que llevarlo a un laboratorio, separar químicamente el CBD del resto de los componentes para que sea efectivo y tenga esa aplicación medicinal. Pero cuando una persona está consumiendo en cigarrillo, en torta, en distintos componentes que puede aparecer y no se hace esa separación, tiene los 400 componentes. Por eso no va a tener el mismo efecto medicinal. Teniendo en cuenta esto y estando al frente de lo medicinal y aquello que podríamos calificar como el impulso de la conducta adictiva, hablemos qué características tiene ese desarrollo de esa conducta adictiva. Y aquí es muy importante entender que esa adicción genera una dependencia y esa dependencia lleva a aumentar el consumo de la marihuana. Algunas personas no se dan cuenta que está aumentando el consumo, otros sí son conscientes y allí también hay una diferencia radical. Una cosa es aumentar el consumo y no ser consciente que lo estoy aumentando y poco a poco estoy cayendo en cada vez más necesidad de consumo, y otra cosa es darme cuenta que estoy aumentando y que podría regular el consumo. Los trastornos adictivos tienen diferentes formas de comportamiento y de evidencia. Eso que estás mencionando es muy importante que lo tengan en cuenta, porque cuando una persona transitó del uso al abuso y del abuso a la adicción, al llegar a adicción se detonaron dependencia física y dependencia psicológica. La dependencia física, el cuerpo empieza a pedir THC. ¿Y dónde está mi THC? Yo necesito, me lo empieza a pedir. Y la dependencia psicológica provoca específicamente que las personas empiecen a asociar comportamientos con el consumo. Entonces dicen, para poder dormir necesito consumir marihuana, para tener más apetito necesito consumir marihuana, Para trabajar más necesito consumir marihuana, para poder estar más tranquilo, para bajar el estrés necesito marihuana. Todos ellos son dependencia psicológica, creencias no verdaderas que la gente se hace alrededor del consumo y que provocan que el enganche sea mucho más fuerte en el tema de consumo de sustancias. Entonces es interesante porque si yo lo tengo claro, sé cómo se va desarrollando. Algunas características vamos a mencionarlas en este momento frente al tema del consumo. Pasar mucho tiempo consumiendo marihuana es otra característica del trastorno. Una persona que lo haga de vez en cuando y que tenga bajo las riendas el consumo, posiblemente va a derivar en el tiempo ese asunto de la dependencia y ese asunto tanto de la dependencia física como psíquica. Pero una persona que no sea consciente del uso y el abuso de la sustancia, en este caso THC, entonces va a estar solicitando cada vez más consumo y consciente o inconscientemente va a ir recurriendo a su búsqueda para saciar eso que llamamos dependencia. Y esa dependencia específicamente va a desarrollar a lo largo del tiempo lo que hoy conocemos como el famoso trastorno amotivacional. ¿Y qué es específicamente ese trastorno amotivacional? Cuando una persona lleva mucho tiempo consumiendo cannabis, específicamente ese componente que es el THC empieza a generar de alguna forma mucho de falta de energía, de disposición para ir a estudiar, para ir a trabajar. Tiene mucha dificultad para relacionarse con los demás, tiene dificultad para poder prestarle atención a su autocuidado, incluso empieza a perder una
una intención, empieza a perder esa chispa de la vida de crear, de poder tener una inventiva, de poder hacer y desarrollar nuevos proyectos. Eso tiene una incidencia directa y que ha llamado la ciencia en este momento el famoso trastorno amotivacional. Y allí se pierde el sentido de la vida y el propósito de la vida, y ese es una implicación muy importante a tener en cuenta que muchas personas pasan por alto, porque a veces eso pasa más por el inconsciente que por el estado de conciencia. Pero hay un elemento adicional que tener en cuenta. Si usted consume marihuana y usted tiene las riendas del consumo y usted es capaz de aplazar en el tiempo por el trabajo o por reuniones familiares o por compromisos serios de su propósito de vida, seguramente usted no tiene un nivel de dependencia grande. Pero si el consumo de marihuana interfiere con las relaciones, con el trabajo, con la búsqueda de pareja, con la relación con los hijos, incluso con la vida social que cualquier persona lleva, allí tendríamos que colocar este comportamiento de eso, dentro de eso que llamamos trastornos del abuso o del consumo de la marihuana. Es que sobre todo, Osvaldo, cuando hacemos entrevistas a personas que dicen yo domino el consumo, yo lo domino, hay 3 preguntas para poder observar si esa persona ha transitado del uso al abuso y del abuso a la adicción. La primera pregunta es: ¿cuánto tiempo usted se ha quedado sin consumir? ¿Cuál ha sido el máximo de tiempo? Cuando una persona desarrolla una dependencia psicológica y física, cada vez el asunto de permanecer mucho tiempo sin hacerlo genera síndrome de abstinencia. Entonces, esa persona que no es capaz, sobre todo, de poder pasar largos periodos de tiempo sin consumo, no está dando el primer dato de que hay una dependencia. Segundo, ¿en dónde lo hace habitualmente? Si esa persona lo hace en lugares en donde antes tenía restricción, su casa, su trabajo, estamos hablando de dependencia. 3, ¿dónde adquiere la sustancia? Yo voy al expendio, yo ingreso. Me está diciendo que ese ser humano ya no está en uso, ya transitó a uso y transitó a conducta adictiva. Y hablamos específicamente que la adicción empieza a robar protagonismo, empieza a generar deterioros, y ahí es donde viene como tal la complejidad frente al tema de consumo de marihuana. Y si además la persona tiene que recurrir, por ejemplo, a obtener dinero porque no lo tiene de formas ilícitas, a adquirir el dinero por otros medios no lícitos para poder adquirir esa marihuana, pues allí configura todavía más una conducta de fuerte sospecha adictiva. Y tenemos que ser conscientes de esos 3 estados: uso, abuso, adicción, de tal manera que podamos identificar con mejor medida qué le está pasando al consumidor o qué le está pasando a ese familiar consumidor que yo le quiero ayudar. Y allí va a ser muy importante entonces para que lo vamos teniendo en cuenta. Yo como médico tengo que decir: en la marihuana hoy estamos identificando acciones medicinales de la marihuana, pero recurrir al uso, así sea de CBD, con propósitos medicinales, tendría que estar mediado por una prescripción médica. Aquí, como cualquier medicamento, se necesita la opinión de un médico que nos diga si se requiere o no se requiere llevar al consumo como medicina eso que llamamos cannabidiol o CBD. No se automedique como cualquier otro medicamento. Eso lo tenemos que tener muy claro. Que es que lo hago porque no tiene THC, que es el componente psicoactivo. Pues bien, no lo haga por el hecho de no tener THC. Hágalo porque está convencido que es una medicina. Y como medicina necesitamos un médico que lo prescriba. No podemos generalizar el consumo, así sea de CBD o cannabidiol, el componente médico de la sustancia. Y yo, como psicólogo especialista en adicciones, precisamente uniéndome a lo que dice Osvaldo, le digo a las personas: si usted está sintiendo que la marihuana está tomando demasiado espacio en su vida, que le está robando cosas importantes como compartir con su familia, que le está robando sueños, que le está robando emoción, que le está restando desempeño sexual, también se puede iniciar un proceso de superación de esa conducta adictiva, siempre y cuando usted tenga conciencia. Acompáñese de lo médico y de lo psicológico para que la salida de ahí no sea tortuosa, para que el síndrome de abstinencia pueda ser llevadero. Existe la posibilidad de hacerlo, muchas personas lo han hecho, y tener la posibilidad de que la conducta adictiva no genere dificultad. Ya lo sabemos, componente a nivel beneficioso CBD con las características que hemos hablado, y el THC provocador de conducta adictiva. Y va a ser muy importante que usted tenga en cuenta esto para usted y para otras personas con las que usted convive. Aquí es muy claro,
Con la marihuana podemos decir, hay grises, no es ni blanco ni es negro, hay grises, pero esos grises requieren ubicarse. El componente médico requiere la intermediación de un médico y el componente psicoactivo necesariamente nos va a hacer acudir a una persona especialista en el manejo de adicciones. Esperamos que este contenido haya sido de utilidad. Si te fue de utilidad, pues interesante que nos puedas comentar o dejarnos ahí algunas preguntitas si tenés, y con todo el gusto pues poderse informar mucho más de esto que estamos conversando. Para mí fue un gusto haber compartido este espacio contigo, Osvaldo, y poder informar sobre este tema que esperamos que pueda ser de mucha utilidad. Igualmente para mí también ha sido un gusto y le solicitamos, si esta información le parece importante, dele un like o me gusta al video y compártalo. Una información de interés público general no puede ser reservada para uno solo. Comparte este video y lleguemos a más personas.